Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 287. El médico moscovita, interrogado a su vez, confirmó tajante e insistente que consideraba anómalo el estado mental del acusado, incluso en grado sumo. Habló mucho y sabiamente del arrebato y la manía, y concluyó que, según todos los datos reunidos, el acusado, ya varios días antes de su detención, se encontraba en un estado evidente de arrebato enfermizo. Y, si cometió un crimen, aunque tenía conciencia de lo que hacía, actuó de forma prácticamente involuntaria, sin ninguna fuerza para oponerse a la malsana inclinación moral que se había apoderado de él. Además del arrebato, el médico había detectado en él una manía que pronosticaba, según sus palabras, un camino directo a la demencia completa. NB. 2 puntos. Lo transmito con mis propias palabras. El médico se explicó con vocabulario marcadamente científico y especializado. Todas sus acciones son contrarias al sentido común y de la lógica. No estoy hablando de lo que no he visto, es decir, del crimen en sí y de toda esa catástrofe, pero incluso anteayer, mientras hablaba conmigo, su mirada era inexplicable e inmóvil. Risas inesperadas cuando no venían al cuento, irritación continua e incomprensible, palabras extrañas, que si verdad, que si ética y otras innecesarias. Pero el médico sobre todo había percibido esa manía en que el acusado era incapaz de hablar de los 3.000 rublos que, en su opinión, le habían estafado, sin irritarse sobremanera, mientras que de todas sus demás desgracias y ofensas hablaba y se acordaba con bastante facilidad. Finalmente, según los informes, había sido siempre así. Cada vez que se hacía referencia a los 3.000 rublos, parecía volverse frenético, aunque al mismo tiempo no faltaban los testimonios de que era desinteresado y desprendido. En cuanto a la opinión de mi docto colega, agregó con irónico el médico moscovita, para terminar su discurso, de que el acusado, al entrar a la sala, debería haber mirado hacia las damas y no al frente. Solo diré que semejante conclusión, que aparte de ser su carácter festivo, es radicalmente errónea, pues aunque estoy completamente de acuerdo con que el acusado, al entrar a la sala del tribunal donde iba a decidirse su suerte, no debería haber visto fijamente al frente, y que esto podría en efecto tomarse como un indicio de su anómalo estado espiritual en un determinado momento. Al mismo tiempo sostengo que debería haber mirado no a la izquierda, a las damas, sino al contrario, a la derecha, buscando con los ojos a su defensor, en cuya asistencia residen todas sus esperanzas y de cuya defensa depende ahora toda su suerte. El médico expresó su opinión con decisión e insistencia. A la discrepancia entre estos doctores expertos añadió una nota de humor, la inesperada conclusión de Barbinsky, el último médico interrogado. En su opinión, el acusado, tanto ahora como antes, era completamente normal. Y aunque en efecto, justo antes de su detención, debía de estar nervioso y singularmente agitado, el origen de ese estado podía encontrarse en causas muy evidentes: celos, ira, su continuo estado de embriaguez, etc. Pero ese nerviosismo no encerraba ningún arrebato especial, como se había dicho.
En cuanto a si el acusado debía mirar a la derecha o a la izquierda, al entrar en la sala, según su modesta opinión, el acusado debía mirar justo al frente, como había hecho, pues justo enfrente de él estaban sentados el presidente y los miembros del jurado, de quienes dependía toda su suerte. Así que al mirar al frente ha demostrado el estado completamente normal de su juicio en este momento. Concluyó con ardor su modesta declaración el joven médico. ¡Bravo, Galeano!, gritó Mitia. ¡Eso es! A Mitia naturalmente le pararon los pies, pero la opinión del joven médico tuvo una influencia decisiva tanto en el tribunal como en el público, pues todos estuvieron de acuerdo con él, como se vería después. Por otra parte, el doctor Herzenstube, interrogado ya como testigo, intervino de forma completamente inesperada en beneficio de Mitia. Como viejo vecino de la ciudad que conocía desde hace mucho a la familia Karamazov, hizo algunas declaraciones muy interesantes para la acusación y de repente, como si hubiera caído en la cuenta de algo, agregó: y sin embargo, ese pobre joven podía haber tenido un destino incomparablemente mejor, pues tanto en su infancia como después tuvo buen corazón, me consta. Pero un proverbio dice: es bueno tener cabeza, pero si se recibe la visita de un hombre inteligente, será aún mejor, pues entonces habrá dos cabezas en vez de una. Dos cabezas piensan mejor que una, le apuntó impaciente el fiscal, que conocía bien la costumbre del viejo de hablar despacio, extendiéndose sin turbarse por la impresión que pudiera causar o por hacer esperar. Al contrario, valoraba mucho su ingenio de alemán torpón y siempre risueño y satisfecho de sí mismo. Al vejete le gustaba hacer gracias. Sí, eso es lo que estoy diciendo, continuó obstinado, que una cabeza está bien, pero que dos bastante mejor. Pero a él no vino a verlo con otra cabeza, y él mandó la suya. ¿Cómo se dice lo que hizo? Esa palabra, lo que le mandó hacer a su cabeza, se me ha olvidado, decía dándole vueltas a una mano delante de los ojos. Espacieren, pasear. Pasear, lo que estaba diciendo. Bueno, pues mandó su cabeza a pasear y llegó a un sitio tan profundo que se perdió. Sin embargo, fue un joven noble y sensible. Lo recuerdo bien cuando era un niño, pequeñito, abandonado por el padre en el patio de atrás. Corría por la tierra con sus botitas y sin botitas y con unos pantaloncitos sujetos por un único botón. Se percibía cierto tono sensible y emocionado en la voz del honorable viejo Fetiukovic. Pareció estremecerse, como si hubiera presentido algo, y al instante, ¡fu!, lo atrapó. Uy, sí, yo era joven entonces. Tenía 45 años. Acababa de llegar aquí. El niño me dio lástima y me pregunté por qué no comprarle una libra de valla. ¿De qué era la libra? He olvidado. ¿Cómo se llama? Una libra de eso que les gusta tanto a los niños. Ay, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo era? El médico empezó a manotear otra vez. Crecen los árboles y se recolecta y regalan a todo el mundo. ¿Manzanas? No. Una libra. Las manzanas se venden por decenas, no por libras. No, son mucho más pequeñas. Te las pones en la boca y crack. Nueces. Sí, nueces, lo que yo decía, corroboró el médico con toda tranquilidad, como si no hubiera estado buscando la palabra. Le llevé una libra de nueces,
pues nunca nadie le había llevado algo.